Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase de analogías verbales número 1 de Kuhn Desarrollo Integral. Hoy vamos a ver primero qué es una analogía, también tips para poder resolverlas, además de estrategias específicas de resolución. De estas estrategias vamos a ver dos, una se llama por oraciones y la otra por tipos. De esta segunda estrategia nada más vamos a ver sinonimias y antonimias. Los demás tipos de analogías los vamos a ver en clases posteriores. Entonces, una analogía es una relación entre palabras, básicamente una relación de semejanza. Entonces, lo que vamos a hacer es unir dos palabras que se relacionan de cierta forma. Después vamos a ir viendo cuáles son esas formas posibles y tenemos que buscar otras dos palabras que se relacionen de la misma forma. Eso es una analogía y ese es el tipo de ejercicio que vamos a encontrar. Entonces, dentro de los ejemplos que tenemos aquí, bueno, tenemos que ferrocarril es a tren como carro es automóvil. Si vemos ferrocarril y tren significan lo mismo y carro y automóvil significan lo mismo. Estas primeras dos palabras, ferrocarril y tren, son las que nos indican cuáles son las opciones más correctas a elegir a la hora de estar resolviendo las analogías. La segunda que tenemos aquí es perro es a ladrar como gato es a maullar. El sonido que realizan los perros es ladrar. El sonido que realizan los gatos es maullar. Y la tercera es libro es a librería como helado es a heladería. Entonces, en esta última, los libros se venden en las librerías y los helados se venden en las heladerías. Entonces, como vemos, siempre vamos a tener una propuesta inicial que tiene dos palabras que se relacionan de cierta forma. Hay muchos tipos diferentes de analogías, pero vamos a tener que buscar otras dos palabras que se relacionen de la misma forma que las primeras dos. Ok, entonces algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver analogías es que no necesariamente van a venir todas las palabras. Entonces, también podemos encontrarnos dos puntos o cuatro puntos. Cuando nos encontramos dos puntos significa es a. Cuando nos encontramos cuatro puntos significa como. Veamos la primera que tenemos aquí, que ya la vimos anteriormente. Ferrocarril es a tren como carro es automóvil. Ok, únicamente cambiamos los dos puntos por las palabras que ya conocemos para poder leerla de la forma más adecuada. Entonces, los ejercicios que se nos presenten vamos a hacer casi siempre como el que tenemos a continuación. Tenemos ferrocarriles a tren como y vamos a tener dos espacios para colocar las palabras adecuadas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, carro es automóvil, que ya sabemos que es la correcta, bicicleta es a avión, motora es a patineta y cafetera es a barco. Como ya sabemos que estas analogías significan lo mismo, tenemos que buscar dos palabras que otra vez signifiquen lo mismo. Aquí es muy fácil descartar, es una analogía muy sencilla. Una opción moderadamente viable sería bicicleta es avión porque los dos se refieren a medios de transporte igual que la analogía inicial. Pero como sabemos que las únicas dos palabras que realmente significan lo mismo son carro y automóvil, la opción correcta sería la A. Algunos tips generales para resolver analogías son los siguientes. Entre más vocabulario tengamos, más fácil va a ser resolver las analogías. ¿Ok? Entonces, una idea inteligente cuando estamos practicando analogías es tener un cuaderno o bueno, un documento abierto en el que vamos anotando las palabras desconocidas y vamos anotando también su significado. Así vamos a poder ir ampliando nuestro vocabulario. Las personas que tienen el buen hábito de leer generalmente tienen mejor opción en resolver analogías de forma correcta porque tienen más vocabulario y tienen un uso más adecuado del lenguaje que personas que no leen frecuentemente. Entonces, si no lees con frecuencia, es una buena idea irlo haciendo para mejorar nuestro vocabulario y mejorar la resolución de las analogías. También tenemos que revisar todas las opciones antes de decidir porque cuando vayamos viendo analogías cada vez más complejas nos vamos a dar cuenta que hay muchas opciones que van a aparecer las indicadas. En analogías sencillas esto no pasa, pero en analogías complejas revisar las opciones es decisivo y puede ser la diferencia entre tener
una respuesta correcta o una respuesta incorrecta. Entonces siempre tenemos que leer todas las opciones antes de responder. También tenemos que respetar el orden de la analogía inicial, de la analogía que viene en la propuesta, porque algo recurrente a la hora de realizar estos ejercicios es que aparezcan una opción que podría ser correcta si estuviera escrita al revés. Ahora, conforme vayamos viendo ejemplos de analogías, nos vamos a dar cuenta de lo que significa esto. También una buena idea es ir descartando opciones. Entonces, si vemos opciones que del todo no pueden responder a la analogía inicial, las vamos a ir tachando o haciéndoles una marca, ¿verdad? Para indicar que esa opción no es viable. Y por último, elegir la opción más correcta. Como les decía, conforme vamos viendo analogías más complejas, vamos a ver que tal vez no haya una única opción correcta, sino que hay varias. Entonces tenemos que elegir la más correcta de todas ellas. Ok, en cuanto a estrategias de resolución, vamos a ver en primera instancia la creación de oraciones. Okay, aquí tenemos día esta semana como y tenemos varias opciones, ¿verdad? Entonces vamos a crear una oración con esta propuesta inicial. El día forma parte de la semana y vamos a reemplazar las palabras de contenido día y semana por las opciones. Entonces yo voy a decir, ¿el tronco forma parte de la rama? No. ¿El batallón forma parte del soldado? Tampoco. ¿El cuaderno forma parte de la hoja? No, tampoco. Y el minuto forma parte de la hora. Si nos damos cuenta, la única que tiene sentido aquí es minuto forma parte de la hora. La opción correcta sería la D. Sin embargo, también podemos ver que si yo dijera la rama forma parte del tronco o el soldado forma parte del batallón o la hoja del cuaderno, estas serían correctas. Pero, como vimos en los tips, hay que respetar el orden de la analogía. Entonces, como estas están al revés con respecto a la proposición inicial, no serían correctas. Si estuviéramos en un ejercicio más complejo, aquí vendrían las opciones al revés. Diría rama es a tronco, soldado es a batallón, hoja es a cuaderno. Entonces, también podrían ser opciones viables. Sin embargo, ahí tenemos que hacer un análisis más profundo. Entonces yo digo, ok, pero día y semana son unidades de tiempo y minuto y hora también. Entonces eso le da un punto más para indicar que esta es la opción correcta. Además, entre día y semana únicamente hay un paso, lo mismo que entre minuto y hora. Diferente sería si fuera minuto y día, por ejemplo. En minuto y día hay dos pasos porque primero tenemos que pasar por la hora y después por el día. Entonces tendríamos que revisar cuál es la opción más correcta. Un segundo ejemplo en la creación de oraciones es teclas a piano. Si vemos, podemos construir una oración indicando que la tecla es parte del piano. Entonces, igual reemplazo las palabras de contenido por las opciones. El guante es parte del bastón, el clavo es parte de la tuerca, la cara es parte de la nariz y la cuerda es parte de la guitarra. Como vemos, la única que tiene sentido es la cuerda es parte de la guitarra, opción D. Esta sería la correcta. Sin embargo, si la opción C estuviera al revés y dijera nariz es a cara, entonces a la hora de construir la oración dijéramos la nariz es parte de la cara, esta también sería una opción que tendríamos que considerar. Y ahí tendríamos que hacer otra vez el análisis profundo. Entonces podríamos decir que tecla y piano se refieren a instrumentos, igual que cuerda y guitarra. Por eso esta opción es más correcta y sería la que tendríamos que marcar. Un último ejemplo de creación de oraciones es esta. Médico es a consultorio. ¿Cómo? Ok, yo puedo decir el médico trabaja en el consultorio. Ahora vamos a reemplazar palabras de nuevo. El cocinero trabaja en el condimento, el actor trabaja en el teatro, el comerciante trabaja en el dinero y el gimnasta trabaja en el cine. Si vemos, la única relación correcta aquí sería el actor trabaja en el teatro. En la primera oración tenemos una persona que trabaja en un lugar, entonces la analogía tendría que ser de la misma forma, una persona que trabaja en un lugar. La otra opción aquí, más o menos, que podríamos pensar que podría ser una opción, es gimnasta es a cine. Sin embargo, los gimnastas no trabajan en el cine, entonces aunque sea una persona y un lugar, no sería una opción correcta. Okay, vamos a ver el segundo método. Este método lo vamos a seguir explorando en las siguientes clases.
Hoy vamos a ver únicamente sinonimias y antonimias. Un repaso rápido: como sabemos, los sinónimos son palabras que significan lo mismo o algo muy similar, como pueden ser perro y can, bonito y lindo, miedo y susto, o como vemos en el dibujo, caminar, andar, marchar, recorrer, que significan prácticamente lo mismo. Los antónimos son palabras que significan lo contrario, como pueden ser día y noche, temprano y tarde, e inteligente y tonto. Entonces, si nos hacen una propuesta de sinonimia, como vemos, este es el primer ejemplo que tuvimos desde el principio. Tenemos ferrocarriles a tren, son sinónimos, significan lo mismo. Entonces ya sabemos que las únicas dos palabras de las opciones que tenemos ahí que significan lo mismo son carro y automóvil, sinónimos. En el caso de los antónimos, aquí tenemos claro es a oscuro, como claro y oscuro significan cosas contrarias. Antónimos, vamos a buscar qué otros antónimos tenemos ahí. Pan y panadería se relacionan, pero no son antónimos. Disminuir y aumentar podría ser una opción viable, vamos a dejarla por acá. Copiar y reproducir más bien son sinónimos. Y trompeta y flauta, que también son palabras relacionadas, pero no son antónimos. Ok, entonces la opción correcta aquí sería la opción B, disminuir y aumentar, que también son antónimos. Cuando estamos haciendo ejercicios de sinonimias y antonimias, tenemos que tener cuidado porque a veces nos enredamos de qué es lo que nos están pidiendo. Entonces hay gente que podría marcar aquí copiar y reproducir, que son sinónimos más bien. Entonces siempre tenemos que leer bien y estar seguros de la respuesta antes de marcarla. Ok, un pequeño resumen de la sesión de hoy. Las analogías son relaciones entre palabras. Recordamos, tenemos dos palabras que se relacionan de una forma. Tenemos que buscar otras dos palabras que se relacionan de la misma forma. Okay, lo segundo es que se pueden resolver creando oraciones o identificando su tipo. Es necesario revisar todas las opciones y descartar. Recordemos esto es importante, que no nos dé pereza, revisar todas las opciones que vienen en el ejercicio y ir descartando cuáles son las opciones que son incorrectas. Además de tener que marcar la opción más correcta posible, no una opción correcta, sino la más correcta posible. El orden de la analogía inicial debe respetarse. Recordemos que no puede estar al revés la opción que elijamos con respecto a la analogía inicial. Tiene que estar en el mismo orden. Si está al revés, de una vez podemos descartarla. Y por último, tenemos dos tipos de analogías sencillos, que son las sinonimias y las antonimias, sinónimos y antónimos. Estas son las analogías tal vez más sencillas de responder y por eso son las que vimos de primero. Más adelante vamos a estar viendo tipos de analogías más complejas conforme vamos avanzando y vamos aprendiendo más sobre este tema.